Este sermón lo escribió el padre David. Es uno de los sacerdotes que está rejubilado, pero él viene, es parte de esta congregación. Entonces, él lo dio en la mañana en inglés, yo lo traducí y se los voy a dar hoy en español. Así que vamos a ver. Así que imagínense que yo no estoy hablando, pero que alguien más está hablando hacia ustedes. Bueno, aquí estamos, a punto de comenzar nuestra temporada de Cuaresma. No les preguntaré que qué están planeando dejar de hacer para la Cuaresma o si van a adoptar una nueva disciplina para la Cuaresma. Al menos espero que ninguno de ustedes aquí pueda decir, como dijo el autor Oscar Wilde: para la Cuaresma he renunciado una sola cosa: la moderación. En la iglesia primitiva, el objetivo principal de la Cuaresma era preparar a los nuevos conversos para el bautismo, que luego se realizará durante la liturgia pascual. Entonces, la Cuaresma fue un viaje mental y espiritual, para así decirlo, y que llevó al nuevo cristiano desde la conversión a la fe, a través del aprendizaje sobre la fe, hasta convertirse en un miembro pleno de la fe. El tiempo todavía contiene este sentido de camino para nosotros, ya que es el tiempo en el que todos los años hacemos nuestra peregrinación cuaresmal a la Pascua. Por lo general, pensamos en los viajes como si fuera algo físico: ir a la tienda, ir al automóvil, a un viaje, tomar un avión de un lugar a otro, ¿verdad? Pero los viajes no siempre tienen que ser físicos, pueden ser internos, psicológicos, espirituales, y es posible que no requiera mucho movimiento físico. Y la Cuaresma es especialmente un tiempo para que tú y yo hagamos este tipo de viaje. En efecto, lo que tratamos de hacer en este tiempo de Cuaresma es caminar más cerca de Cristo. Y así vamos a hacer esto. Y si vamos a hacer esto, debemos aprender a recorrer 4 caminos, no nomás uno. ¿Cuáles son? Primero, el camino de Damasco. Es decir, el camino de la conversión. ¿Recuerdan la historia de Saúl? Que él se convirtió en Pablo. Iba camino a Damasco después de haber visto que había morido Esteban por su fe. Fue un mártir. Y mientras Pablo caminaba, de repente sintió el Espíritu de Cristo y una experiencia abrumadora, y él se convirtió a la fe. Para muchos de nosotros, la conversión a la fe no llega así de una manera tan rápida, dramática, ¿verdad? Puede ser más bien una experiencia de crecimiento a medida de que pasan los años, una conciencia creciente del amor y la compasión encarnados por Cristo. Caminar con Cristo en este sentido significa llegar al punto de compromiso con la voluntad de Cristo y cumplir su mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Es por eso que también aprendemos mucho a caminar por el camino de Jericó, el camino del servicio amoroso. Todos conocemos la historia del buen samaritano, ¿verdad? Es de la persona, la víctima, que estaba tirada, arrastrada por el lado de la calle, después de haber sido robada y lastimada por unos ladrones, ¿se acuerdan?
Y mientras él estaba allí ignorado, tirado, mucha gente pasó, creyendo ellos que eran los sacerdotes, gente muy religiosa, pero lo ignoraron a la víctima, ¿verdad? Pero un samaritano despreciado es el que se detiene y hace algo al respecto. Y después de contar la historia, Jesús nos dice, sin rodeos, ve y haz tú lo mismo. Entonces, después de Jesús cuenta esta historia del samaritano, les dice a sus discípulos, ustedes también tienen que hacer así como lo hizo el samaritano. Muchas personas, en cambio, recorren el camino del interés propio. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Cómo me ayuda esto? ¿Cómo puedo ser yo más admirado, respetado o temido? ¿Cómo puedo obtener el mío? Tales personas caminan por la vida con muy poco o ningún sentido de obligación hacia sus semejantes. Caminan por un camino diferente de Cristo. Para caminar con Él, debemos recordar sus palabras registradas en Lucas. Yo estoy enfrente de vosotros como el que sirve. El tercer camino de que debemos recorrer es el más duro, el camino del Calvario, el camino del sufrimiento. Pocos de nosotros escapamos de esta vida sin algún sufrimiento, algunos muchos más que otros. Tarde o temprano llegamos a conocer el dolor agudo de la enfermedad física o emocional, la sensación de vacío, de la pérdida, de la muerte de un ser querido, el divorcio, la mudanza de los hijos o simplemente el envejecimiento. Jesús pudo haber escapado del camino del Calvario, pero eligió no responder a esa tentación. Si lo hubiera hecho, no sería la persona que conocemos. En general, no tenemos otra opción, pero tenemos el poder de determinar nuestra respuesta a nuestro sufrimiento. Podemos verlo como un camino con el Cristo sufriente que nos rodea con su compasión. A veces podemos usar nuestro dolor y tristeza para convertirlo en una especie de bendición en el sentido de que puede darnos más compasión por los demás, más comprensión por la naturaleza humana de esta vida, más enfoque en lo que finalmente será para nosotros como creyentes. Ya finalmente está el cuarto camino, el camino de Emaús. Recordamos la historia. Jesús ha sido crucificado. Los discípulos caminan juntos por el camino de Emaús y un extraño se unió a ellos. Lo saludaron, conversaron con él y lo invitaron a su casa a comer. Y cuando partió el pan con ellos, lo reconocieron. Como resultado de esa experiencia, aprendieron que Cristo estaba en cada camino que recorrieron. Estaba en sus casas, estaba en ellos sin importar lo que estuvieran haciendo. Se dieron cuenta de su presencia diaria, su poder y de su amor. Es esta presencia de la que podemos tomar conciencia más cuidadosamente durante nuestro viaje de Cuaresma. A medida que respondemos cada vez más al amor y la compasión de Cristo. Como dice uno de los himnos, caminemos con Él y Él camina con nosotros. Él camina con nosotros por el camino de Damasco y de la fe, de la vida de la fe. Él camina en el camino de Jericó, de la acción amorosa y compasiva. Jesús camina en el camino de Calvario, de nuestras penas y dolores. Y Jesús camina en el camino de Emaús, de compañerismo, de conocimiento y alegría. Que tengamos un buen día, una buena temporada de Cuaresma. Que caminemos
con Cristo en todos los caminos. Amén.